Iglesia, buenos días, que Dios me los bendiga y vamos a dar un tema como todos los temas de Dios o sermones buenos. Este se llama la santidad, porque todo el mundo se cree santo, pero vamos a ver qué nos dice la palabra. Y montan santos donde no los hay también. Entonces vamos al Salmo 89:35. Dice la palabra, una, no dice dos, una vez he jurado, y es con juramento, por mi santidad, y no mentiré a David. Padre, gracias te damos por esta palabra, en el nombre de Jesús. Que tu Santo Espíritu nos ayude, nos recuerde todo lo que vamos a hablar, para que este mensaje llegue a muchos que lo necesitan, y los que ya estamos santos también nos refuerce más, para seguir en línea recta, sin desviarnos a la izquierda ni a la derecha, buscando el horizonte principalmente, que es Cristo, el camino, la verdad y la vida. Amén y amén. Bienvenidos todos. Mire qué está diciendo Dios, con juramento, y jura por Él mismo, por su santidad, que no mentirá a David. ¿Y de dónde viene el linaje? De Isaí, el retoño David, del linaje de la tribu de Judá, viene Jesús. Entonces aquí estamos para escuchar la palabra. La santidad es un juramento de Dios, y por eso Él lo exige. ¿Qué nos exige? La santidad. A todos. Entonces nosotros siempre buscamos origen a la palabra. Y la palabra griega, hagios, es igual a santidad, santo, santísimo. En español, santidad es estado de santo. Entonces, surge una pregunta: ¿qué es la santidad? Vamos a ver qué nos dice el profeta Isaías en el capítulo 35, versículo 8. Dice, y habrá allí, no dice que hubo, habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No pasará ningún inmundo. Entonces no sé cómo dicen que todo el mundo va para el cielo y todo el mundo es santo. Hacen hasta santos de palo, de yeso, santos de papel. Y mire dónde está la santidad. Es un camino, es un diario caminar, porque si es un camino hay que caminar, una calzada, hay que caminar. Entonces el profeta Isaías nos está dando claridad y nos está dando respuesta a través del Espíritu Santo, que es la santidad. La santidad es un camino. Usted puede recibir la salvación hoy, pero la santificación es un proceso que tiene que caminar diario sin salirse de él. Entonces, ¿quiénes participan en la santidad? La palabra plural o Trinidad, las tres en un solo Dios, participan de la santidad. Vamos a ver lo que dice Levítico 11:45. Entonces usted leyendo la palabra va dándose cuenta. ¿Qué nos pide Dios? Que seamos santos. Levítico 11:45. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santo, porque yo soy santo. Ahí tiene el nombre usted como lo quiera. Jehová, el gran yo soy,
o Dios. Aquí la Biblia te lo registra todo. Hay gente que habla locuras. Hay gente que ha dicho que Jehová no es Dios. Que esta Biblia está hablando lo que no es. Y aquí te está diciendo, si lo tomas, yo soy el que soy. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Ahí está el yo soy, Jehová. Y dice Dios, vuestro Dios. ¿A qué nos pide? Seréis santo. Le dice al pueblo de Israel. Ahora ve que nos dice con respecto a Jesús, el apóstol Pablo, a la iglesia que estaba en Roma, en Romanos 1:4. Entonces, leyendo, vamos sacando de dudas y nos damos cuenta que la Biblia es clara. Tú la haces complicada porque tú no la lees o no la entiendes o no buscas al Espíritu Santo, porque esta palabra es espiritual. Mira lo que dice Pablo a la iglesia que estaba en Roma, cómo reconoce a Jesús. Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Ahí aprendemos cada día más. Y vamos a lo que nos dice el apóstol Juan. Ya vino el apóstol Pablo, que lo reconoce como el Espíritu de santidad, aquí en a Jesús. Vamos a Apocalipsis 3:7. Dice, escribe al ángel, que es al pastor de la iglesia en Filadelfia, la iglesia que no tuvo regaños de Dios, estaba haciendo la voluntad. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, y el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Qué dijo? No le mentiré a David. Juró por su santidad. Y aquí lo está resaltando. De la llave de David, del linaje de David, de la tribu de Judá. Ese es el que abre, cierra, y cierra y ninguno abre. Ábrele la puerta de tu corazón a Dios, a Jesucristo, y Él entrará a tu vida. Entonces hay una llave para entrar al reino de los cielos, se llama aceptar a Jesucristo. Esa abre la puerta. Si Él tiene la llave y lo acepta, te abre la puerta. Vamos a la tercera persona. Vimos la primera, Dios nos pide que seamos santos. Jesús es el santo verdadero. Si eres con Jesús, eres santo, con Dios santo. Ahora el Espíritu Santo, en Lucas 11:13. Entonces, para que usted no esté separando o dividiendo la pluralidad de Dios, hágala como dice la Biblia. Pues si vosotros siendo malos, Lucas 11:13, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Ahí lo tienes. Y mire que en Hechos de los Apóstoles, aquí está diciendo Juan, y vamos aquí, dice Hechos 11:15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces, ¿qué te garantiza que eres un santo? Cuando tú vives en santidad.
y vives bajo la Trinidad de Dios, la pluralidad de Dios, siendo un solo. Él es mismo. Y vamos a probar para ver qué dice, por qué en el llamamiento de Isaías. Y vamos a Isaías, y vamos a leerlo desde el 6 del 1 al 3. El profeta Isaías, el profeta mesiánico por excelencia, habló de Jesús. Isaías 6 del 1 al 3. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Amén, iglesia. Cuando vamos al Apocalipsis y la gente lee, ay, ¿quiénes son esos seres vivientes? ¿Quiénes eran? Ángeles, serafines. Porque mira dónde nos lleva Isaías, Apocalipsis 4:8. Y los 4 seres vivientes, ¿de qué nos habló Isaías? Serafines. Tenían cada uno 6 alas. ¿Cuántos tenían ellos? 6. Y alrededor, por dentro, estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿A quién estamos esperando? A Jesús, el mismo Dios. Manifestaciones que usted no las entiende así simplemente. Entonces mire que 3 veces santo, y vamos a ver lo que dice Juan 5:7. Primera de Juan 5:7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, 2 puntos seguidos: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Entonces, ¿cuántos dioses hay? Uno, con 3 manifestaciones. Y así tienes tu cuerpo, alma, espíritu, y eres el mismo. Entonces, ¿qué confusión puedes tener? Si ya la Apocalipsis dijo los seres vivientes, ¿y de qué te dijo Isaías? Serafines, de 6 alas. Y aquí está diciendo que los seres vivientes tenían 6 alas. Estaba rodeado de serafines, ángeles. Entonces, ¿para qué nos complicamos? Entendamos que aquí está diciendo Santo, Dios Santo, el Espíritu Santo y Jesús Santo. La misma palabra, santidad. Es un Dios totalmente santo. Y un Dios santo no admite pecado. Porque el pecado es lo contrario a la gracia. El pecado es muerte, la gracia es vida. La carne es muerte, la ley, pero la gracia es vida en Cristo Jesús. Entonces vamos a ver que la santidad es un mandamiento para Israel y para la iglesia. Vamos a Levítico 19, del 1 al 2. Volvemos a Levítico 19, del 1 al 2. Leyes de santidad. Entonces, una ley, un mandamiento. Habló Jehová a Moisés, diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel, y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios.
¿Para quién? Para Israel. Vamos a ver qué le dice a la iglesia. Primera de Pedro, el apóstol Pedro, 1, 15 al 16. ¿De a dónde lo trajo Pedro? Entonces la Biblia es su propia intérprete. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo. Amén. En nuestra manera de vivir. Yo creo que un santo de yeso no está viviendo, ni anda caminando. ¿Quién se los inventó? La invención del hombre y no de Dios. Y todo eso va a quedar como basura. Lo va a desaparecer al final de los tiempos el Señor. Y va a haber gente que no se va a arrepentir de estar adorando a esos santos. Mire que en la misma Apocalipsis lo registran. Y estamos al final de los tiempos. Y hay gente que les predica en este evangelio y dicen, yo no dejo mi virgencita, mi santo, y no buscan al santo de Israel, sino a figuras muertas. Y mire lo que dice la palabra en Apocalipsis 9, 20 al 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ¿con qué las hacen? Ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de su hechicería, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Entonces, ahí no entrará ningún inmundo en el camino de santidad. Y usted, por más torpe que sea, está metido, porque ya usted dejó esto. Aunque te digan loco, lo que te quieran decir, tú lo dejaste. Entonces ahí nos damos cuenta nosotros que nos pide Dios para Israel santidad o ser santo, y para la iglesia ser santo. ¿Y de dónde trajo Pedro? De allá, de Levítico 19, 1 al 2, es la concordancia que está. No, que eso fue allá, sigue siendo igual. Sin santidad nadie le verá la cara a Dios. Y habló de nuestra buena manera de vivir, cómo vive el santo. O el santo vive todavía en las recochas del mundo. Él fue escogido del mundo para no estar metido otra vez en el Egipto. Lo sacó de Egipto al Israel y a nosotros nos sacó del mundo, que era el Egipto que nosotros teníamos. Entonces surge una pregunta. ¿Cómo la mostramos la santidad? Y vamos a tener 6 respuestas. Primero, con el temor a Dios. Y vamos a 2 de Corintios 7:1. 2 de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces a la gente le gusta que le prediquen promesa, aunque esté sucio en la carne, en el espíritu, aunque esté en unión libre, ande en adulterio, adorando imágenes, en obstinaciones, en avaricia, quieren es promesa. Pero mire lo que dice, para recibir las promesas, primero te tienes que limpiar de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Entonces mire que Job 28:28 dice algo hermoso del temor. Y muchos quieren ser sabios, pero no temen. Dice, y dijo al hombre, he aquí, el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Entonces eres sabio, vas a ser una persona temerosa, te vas a limpiar de carne y de espíritu,
Ya no vas a andar en adulterio, fornicación, que es carne, obras de la carne, hechicería, enemistad, de pleito, contienda, ira, y tiene más de 20 obras de la carne. Y no vas a andar en una vida espiritual desviada, creyendo en lo que no es Dios, sino en los dioses que te inventaron o te inventaste tú. En obstinación, en avaricia, en demasiado amor hacia las personas, adoraciones, y no adoras al Dios verdadero, al Dios santo. ¿Sabe por qué? Porque no hay sometimiento. Entonces hoy vemos parejas cristianas que debían de vivir en santidad. Lo que usted peleando en guerra, obras de la carne. Entonces mire lo que dice Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. No hay sujeción, ni el uno a la cabeza que es Cristo, ni el otro al esposo, la otra que es al esposo. Entonces, si no nos sujetamos, ¿a dónde está la santidad? ¿A dónde está la vida de santo que estamos mostrando? ¿O vivimos la misma vida carnal? Entonces, ¿cómo mostramos la santidad? Primer punto, con el temor a Dios. Y ya nos explicó y nos dio citas bíblicas para que usted entienda que vamos a perfeccionar la santidad ahí, en el temor a Dios. Segundo, la nueva vida en Cristo. De lógico que si tú aceptaste a Cristo, eres una nueva criatura. Todas las cosas son hechas nuevas. ¿Por qué vas a andar en las viejas? Efesios 4:22 al 25. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, adulterio, mentira, prostitución, lesbianismo, homosexualismo, vemos idolatría, homicidio, adoraciones falsas, todo eso. ¿Ya? Despójese. Y renovado en el espíritu de vuestra mente. ¿Sabe dónde está? Nos dicen en la barriga, en la espalda, en la mente está el problema. Entonces tú eres un ser que tienes voluntad, tienes emociones, sentimientos, y que debes manejar el cuerpo con la mente espiritual, porque si la manejas con la mente carnal, vas a hacer todo esto que estamos hablando aquí. Renovado en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, hablar la verdad. Entonces somos una nueva criatura, una nueva creación de Dios, y por eso en Juan 1:12 al 14 vas a encontrar tú esto. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y cómo es esta hechura? Dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Somos criatura nueva, engendrado por Dios a través del Espíritu Santo. Y por eso es que hoy eres santa o santo. No de yeso ni de papel. Pero tienes que caminar en la nueva vida, despojado del viejo hombre o de la vieja mujer. Ya lo hiciste, ¿para qué vas a volver a recordar o andar en las mismas andanzas o mezclando una cosa con la otra? ¿Eres cristiano o eres mundano? Porque no puedes andar en los dos caminos. Vas a terminar mal. Tercero, en el amor unos con otros. Primera de Tesalonicenses 3:12 al 13. Pablo le está hablando a la iglesia en Tesalónica. Y mire lo que le dice.
Dice, y el Señor os haga crecer abundante en amor unos para con otros, y dar en amor unos para con otros, y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que se haya firmado vuestros corazones irreprensibles en santidad, delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todo su santo. No está diciendo de yeso ni de papel, ni de oro. ¿Quiénes son los santos? Los que cambiamos la manera de vivir, quitamos la carne y andamos en el Espíritu. Que todo el mundo es hijo de Dios, no criatura. Que todo el mundo va para el cielo, no. Allá no va a entrar nadie que sea inmundo y ande en esto que estamos diciendo, en los deseos de la carne, en los deseos engañosos de la carne. Te equivoca. Entonces la palabra irreprensible, cuando uno busca el diccionario dice sin falta, y vamos a ver lo que nos dice la palabra aquí mismo, en 1 Tesalonicenses 5, 23. Y el mismo Dios de paz os santifique, mire, os santifique por completo, y todo vuestro ser, somos un ser espiritual, que tenemos un cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén, iglesia. Entonces, cuando nosotros miramos la palabra irreprensible, dice sin falta. ¿Por qué vas a andar faltando ya al cambio que tienes, metiéndote de donde te sacó? Por eso hay personas que están en la iglesia y les gusta lo del mundo, no han cambiado, y aunque se hayan bautizado, aunque estén casados, eso no garantiza. Dios te está hablando qué es la santidad, qué hay que hacer. Mire que en la primera carta a Timoteo, cuando dice los requisitos de un pastor, vamos a ver qué nos dice. 3.2, 1 Timoteo 3.2, dice, pero es necesario que el obispo, que significa pastor, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y si sigue leyendo, aquí hay otras, pero nos interesa buscar la palabra irreprensible. ¿A dónde está lo irreprensible? ¿Cómo te vas a estar casando 2 y 3 veces? Es una sola vez, porque ya tú eres hijo de Dios. Conoce que el matrimonio cristiano verdadero es algo sagrado, que hasta que la muerte te separe. No hay salida. Ahora, si no has creído, vives en la carne, lo puedes hacer, pero no te garantiza que te vas para el cielo, porque incumpliste la palabra como pastor, o como líder, o como oveja, de lo que está diciendo. Entonces mire que sigue, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tengan sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en desacrédito y en lazo del diablo. Aquí ve usted, Primera de Timoteo 3, 2 al 7. Y aquí sigue de los diáconos también. Busque los requisitos. Usted analiza ahí quién anda y quién no anda. Entonces vimos que en el amor, una persona irreprensible, ama a Dios, ama a su iglesia, porque la iglesia son las personas y no el local. La obra la hace a la iglesia y no a los locales. Los locales es secundario, pero primario es las almas, las que debemos velar, llevándole un buen mensaje, una buena palabra. Quinto, quitando la fornicación, tanto espiritual como física. Volvemos a la iglesia tesalónica y vamos a buscar en 1 Tesalonicenses
4 del 1 al 8. Mire que no dice al mundo. Por lo demás, hermanos, ¿a quién te está hablando? A ti y a mí. Nos os rogamos y exhortamos, una exhortación y un ruego en el Señor Jesús, no es en tu nombre, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conducirlos y agradar a Dios, y así abundéis más y más. La vida que agrada a Dios es esta, cuando usted hace lo que Él le pide. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que apartéis de fornicación. Cásese, que es fornicación espiritual, física más bien, y deje la idolatría, que es fornicación espiritual. ¿Ya? Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, no dice unión libre, concubina, en santidad y honor. Sea fiel, dele buena palabra, que ella vea que usted sigue su cabeza, que es Cristo, y ella se pueda sujetar a su cabeza, que es el esposo. No en pasiones, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Cómo andabas tú antes de no conocer a Dios en esto? ¿Cuánto tiempo viví en unión libre? Después, borracheras, mentiras, pasiones de la carne. Pero cuando llego a Cristo, ¿por qué voy a seguir lo mismo? ¿A dónde está mi santidad? Ah, que cree que es santo es porque usted quiera decir que es santo. Mire todo lo que tiene que quitar y hacer. Dice, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. El que va a vengar es Dios. El Señor es el que venga lo malo que tú te portes en el hogar. Tanto el uno como la otra. El hogar es hombre y mujer. No los hogares que se están inventando ahora. Hombre con hombre y mujer con mujer. Eso es concupiscencia, eso es carne. Eso es en contra de la voluntad de Dios. ¿Sí? Dice entonces, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Mire que eso es una inmundicia. La fornicación es una inmundicia. Lo que usted haga por fuera de la ley de Dios. No dice el que se busca un esposo o la que se busca una esposa. Dice, cada hombre busque su propia esposa y cada mujer busque su propio esposo. Así que el que desecha esto que acabo de decir, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Yo no estoy hablando esto en la carne. Estoy hablando esto porque lo da el Espíritu Santo. Habla esto. No calles, porque muchos se van a perder por no conocer esta palabra. Y si tú la niegas de darla así, te la cobro a ti. Porque sabiendo hacer bien, te lo cobro por pecado. Hágalo. La obra de comisión y la obra de la misión y la comisión. Tenemos una misión que cumplir. Y hay pecados de comisión y pecados de omisión. Que sabiendo hacer lo bueno no lo hace y predicamos, es lo que nos interesa, nuestro acomodo. Predique la verdad. Mire que en Hechos de los Apóstoles 15:20, mire lo que dice la palabra. Dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, que es fornicación espiritual, de fornicación física, unión libre, de ahogado y de sangre. Y el versículo 28-29 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo, estamos hablando de santidad, estamos hablando que tienes que ser santo, porque el Espíritu Santo vive en ti, ¿ya? Y a nosotros no imponerlos ninguna carga más de estas cosas necesarias, que os atengáis de las sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas
Si os guardares, bien haréis, pásalo bien. Guardar no es retenerlo, es guardarte de eso que no vayas a caer. Si ya tú viviste eso. O si no lo has vivido, mejor todavía. Pero que vivas la verdad en el Evangelio. Entonces, ¿cómo la mostramos? Con el temor a Dios, la nueva vida, el amor unos con otros, quitando la fornicación física, que es la unión libre, y la espiritual, que es la idolatría. Ahí vas a ser santo. Quinto, aceptando las disciplinas. Pero si tú no aceptas esto, no lo estoy diciendo yo. Yo lo estoy repitiendo como un loro. Porque nosotros somos los que predicamos la palabra de Dios. Llevamos las profecías que están aquí, para que usted las conozca, aprenda de ellas. Vamos a Hebreos 12, 9 al 11. Un santo acepta estas disciplinas. El que no dice esto es mentira. Yo hago mi vida como me da la gana. Y te va a pesar porque vas a ver el infierno. ¿Quieres ver el cielo? Quita todo eso. Aunque te creas santo en tu manera, no vas a conseguirlo. Hebreos 12, 9 al 11. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. O sea, los amábamos, aceptábamos las correcciones. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Cómo se llama el tema? Santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da frutos apacibles de justicia a los que en ellos han sido ejercitados. Este es un ejercicio diario, que tenemos que caminar diariamente con la palabra de Dios. 6. En el servicio. Usted no puede servirle a Dios viviendo en la carne. Tiene que servirle a Dios viviendo en el Espíritu. Porque Él es espiritual. Él no es carnal. Entonces mire lo que dice la palabra en Lucas 1. Vamos a leerlo. Dice 74 al 75. Capítulo 1, Lucas. Que librado de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. No es un domingo, no es porque ya fuiste un domingo a la iglesia, ya eres santo. Todos los días, a donde estés, tienes que servirle. En tu hogar, tienes que dar muestra de que eres un santo, una santa. ¿Cómo vas a vivir tú en contienda, en guerra? Que eso era tu vida carnal. Por eso hay cristianos que dicen, no, ¿y dónde está el cristianismo? No han conocido a Cristo. Porque esas son obras de la carne. Cuando usted anda en ira, en contienda, pleitos, enemistad, hechicería, idolatría, es obra de la carne. Le voy a mostrar a usted para que vea que ahí no está la santidad. Un santo es totalmente diferente. O una santa. Vuelvo y le repito, no de yeso ni de papel, sino un santo de carne y hueso, como es usted y yo, los que hemos creído esta palabra. Mire que le voy a leer las obras de la carne en Gálatas 5, y lo leemos del 19 al 21. Y manifiestas son obras de la carne, que son adulterio, fornicación, dice aquí, apártese de la fornicación, ya, para que sea un santo. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, quite la idolatría, la fornicación espiritual, que es idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías
y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por ese camino de santidad no va a pasar nada inmundo. Y esto es inmundicia de la carne. Pero si usted vive en el Espíritu, es una persona que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahí mismo en Gálatas están los dos, la obras y el fruto. Las obras de la carne da 16, más las que están en Primera de Corintios 6, y hay unas que la repite aquí, y se los voy a leer, porque no estamos de carrera, sino de aprendizaje. Dice 1 Corintios 6, 9, y lo leemos vamos a leer. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, viene y repite, que aquí está diciendo quite la fornicación, ni los idólatras, también están ya en las obras de la carne, ni los adúlteros también, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ya se aparece aquí, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, también aparece allá, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eras alguno, ya habéis sido lavado, ya habéis sido santificado, ya habéis sido justificado en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén, gloria a Dios. Qué claro nos habla la palabra. ¿Y saben qué hacemos todo esto? Que nos habló aquí en el cuerpo, que debía de ser el templo del Espíritu Santo y no un templo de inmundicia. Entonces vamos a ver qué nos dice Pablo a la iglesia que estaba en Roma. Romanos 6, 19 al 23. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia, mire todo lo que hablé de inmundicia, y a la iniquidad que es el pecado, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Cambie. Ya los mismos miembros, no te quitó la mano, no te quitó la lengua, no te ha quitado nada, pero ya vas a hablar diferente, ya no vas a estar cogiendo lo que no es tuyo, ya no vas a estar tocando lo que no es tuyo, ni vas a andar en pecado ni en inmundicia, porque ya cambiaste, una nueva criatura. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, iglesia. ¿A dónde se hace todo esto? En el cuerpo. ¿Sabe cuándo? Cuando usted no tiene a Cristo. Porque cuando usted ya llega a Cristo, respeta, siente temor. ¿Sabe por qué? Porque usted cambió a una nueva vida. Y mire lo que le dice la palabra en 1 de Corintios 3, 16 al 17. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual soy de vosotros, santo es. ¿Qué no estaba hablando? Santidad. ¿A dónde está la santidad? ¿Usted cree que la persona porque diga que es santo y no ha quitado esto, va para el cielo? Ahí no va a entrar nada inmundo, y todo esto es inmundicia de la carne. Cambie para que vea usted. Y mira lo que dice el mismo Corintios 6, 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está por fuera del cuerpo,
mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no soy vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén, iglesia. Qué buena la palabra. Miramos eso. Después que hacemos todo esto, viene algo que se llama beneficio. Y vamos a tener dos beneficios en esta palabra. Por eso cuando muere un verdadero cristiano, ¿para qué lloras? ¿Para qué vas a guardar luto si está en lo mejor? Está en lo mejor de su vida. Logró lo anhelado. Se fue con el Rey de Reyes y lo tienen mejor puesto que hasta el que quedó aquí luchando para entrar. En el Salmo 116, primer beneficio, 15, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. No dice del inmundo, del impío. A Dios le duele la muerte del impío, pero no puede hacer nada, porque escogió el camino de la perdición, escogió el camino de la inmundicia, y no prefirió hacerse santo, dejando todas estas cosas que venían con su estado natural. Entonces mire qué pasó cuando Cristo resucita, que lo matan, resucita al tercer día, o más bien no, cuando muere en la cruz del Calvario. Mire lo que pasa cuando Cristo expiró. Mire el poder grande y maravilloso y de la promesa que nos tiene a nosotros. Vamos a Mateo 27, 52 al 53. Dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos, no dice de los que estaban allí muertos inmundos, que habían dormido, se levantaron. ¿Que habían qué? Dormido, se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Qué nos muestra aquí? ¿Quiénes fueron los que salieron de los sepulcros? No los que habían muerto sin Cristo. No salieron los que no eran santos. Salieron los santos. Y así va a ser la primera resurrección. Los santos vamos a reinar por 1000 años, pero los otros van a quedar ahí por 1000 años para entrar a la segunda muerte, que ya nosotros no tenemos parte en la segunda muerte, porque ya tuvimos parte en la primera muerte del cuerpo y fuimos glorificados por Dios y estamos en su santidad con Él, porque somos santos. Entonces créale a la palabra. Beneficio 1, apreciada es a Dios la muerte de sus santos. Bienaventurado de aquí en adelante el que muere en Jesús. Cristiano, si estás seguro de que tú estás con Cristo, ¿por qué tienes que estar guardando luto o llorando la muerte del que murió con Cristo? Él está mejor que tú, porque tú todavía puedes estar peligrando de perderte. Vamos a Apocalipsis 14:13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Amén, iglesia. ¿Por qué te vas a preocupar? Cálmate. Haz lo que hizo el que murió en Cristo. Sigue su legado y te salvarás también. Vas a dormir si no ha venido Cristo, pero vas a despertar cuando suene la voz de trompeta de Jesús. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Tranquilízate. Entonces, qué bueno. Y vamos a otro beneficio. La fe. Dice Judas 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación. Mire, estamos hablando de salvación. La santidad nos lleva a la salvación. Me ha sido necesario escribirlo exhortándonos, hay que exhortar, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez. ¿A quién? A los santos. Todo el mundo dice que es santo, y por eso el que no es santo se hace un santo. Y como él no quiere cambiar, se hace un santo de palo
y vive adorando un santo de palo. Y le pide al santo para que le dé lo que necesita, orándole a una figura muerta. Despertemos. Despiértate, iglesia, tú que duermes, y Cristo te alumbrará. Despiértate de los muertos y Cristo te alumbrará. Ven a Cristo y te salvarás. Si ve que es un tema hermoso de entender, para ponerlo en práctica, porque también nos puede ir mal si no practicamos la palabra. Entonces mire qué dice en la conclusión: vestidos. Ya tenemos una nueva vestidura. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra. Conclusión, Colosenses 3, 12 al 13. Colosenses 3, 12 al 13. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Mire, esos son frutos del Espíritu Santo y no son obras de la carne. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Así, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hay rencores, odios guardados, que no manifiesta que eso es de santo. El santo perdona, pasa por alto, mantiene su humildad, su mansedumbre, no vive airado, vive alegre, gozoso. Y dice, como escogido. Yo siempre le hablo a la iglesia que yo viví, me crié en una zona agrícola. El mayor tiempo de mi juventud fue en el campo, donde se cultivaba aguacate. Y cuando mi papá se ponía a coger aguacate, me decía, vaya escogiéndome los más grandes para que los llevemos aparte para venderlos por escogido, porque tienen otro precio. Y los otros van en otro saco, en otro animal, porque el animal que llevaba los grandes tenía que llevar menos porque pesaba más. Y dice, como escogido. Entonces yo hacía esa escogencia. Pero si yo en la aguacatera donde lo iba a vender, venía y revolvía todo eso, ¿qué hacía? No hice nada. Yo zarpaba eso aparte. Así hizo Dios contigo. Te apartó. Te escogió. ¿Para qué vas a volver otra vez a revolverte de donde te sacó Dios? Esos son ejemplos prácticos. Y eso es lo que hacía Jesucristo con las parábolas. Cogía de la naturaleza y lo llevaba al campo espiritual para darte a entender, para que entendieras más. Entonces, si ya fuimos seleccionando los aguacates o cualquier fruta, para ir a llevarlas al mercado, porque allá las va a volver a revolver. Los mercados de cadena te compran las cosas escogidas. Tú puedes llevar eso revuelto y vas clasificando para un lado para otro, tiene menos precio lo demás. Y si tú no eres escogido del mundo, no vas a tener precio para Dios. Ya tú tienes un precio aquí grande porque fuiste escogido del mundo para Dios. Amén, iglesia. Tienes que soportar, perdonar, vivir en mansedumbre, en humildad para que te parezcas a Cristo. Eres santo, amado, escogido del mundo. Eso es santidad. Eso es lo que Dios quiere, que nos mantengamos con santidad, que seamos santos verdaderos, que mostremos en nuestra vida testimonial diario, en el hogar y fuera del hogar. Usted puede ser santo, aparentarse santo en la iglesia, un domingo, pero en la casa puede ser un diablo, una persona que no está actuando de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, ¿sabe lo que es mujeres y hombres que cristianos odiándose? ¿Ah? Que se quieren matar uno al otro, dando un mal ejemplo en los hogares, con los hijos que están levantando. Después que le pueden exigir a sus hijos, si no han puesto un buen ejemplo, y quieren sacar santos, y están sacando de lo que no es santo, sino soberbios, endemoniados, porque así es que hay que hablarle a la gente hoy en día, y así es que habla Dios. Usted no puede estar ocultando esta verdad. La Biblia habla del diablo, de Lucifer, de Belial. Hable usted también, no para hacerle un altar, sino para saber cómo trabaja y de a dónde trabaja y a dónde se mete. Porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. Háblele a la gente la verdad.
Entonces vamos a Hebreos 12, 14. Entonces, si no cambiamos, ¿a dónde vamos a llegar? Seguí la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No te estés creyendo que estás en el cielo y que a punta de rezos y a punta de misa te van a llevar y te van a sacar que del purgatorio para mandarte al cielo. Y murió borracho, murió en fornicación, murió en idolatría y vas a creer que está en el cielo. Cambia ahora que estás vivo, porque muerto no lo puedes encontrar. El rico pidió misericordia allá en el Hades y no pudo. Y trató de escapar y no pudo, porque hay una cima que nos separa. Y Lázaro estaba gozoso en el seno de Abraham, y el otro en el Hades, que era candela, pidiendo a Lázaro, pero cuando estaba vivo no lo veía, lo ignoraba, y así va a pasar con muchos, que ahora que estamos predicando el Evangelio nos rechazan. Familiares que nos rechazan, vecinos, amigos, personas, hasta de la misma iglesia. Nos dicen locos, doctrinas, o sea, que tratan a uno que como que es uno que los tiene sujetos a una doctrina rígida. No, es la Biblia la que te está llamando a que te metas a la rigidez de Dios. Porque a mí me tocó hacerlo y me toca hacerlo cada día más. Meteme más a la rigidez que tiene Dios aquí. Porque ahí no va a entrar ningún inmundo. En la Nueva Jerusalén ahí se no va a entrar cosa impura, ni mentiroso, ni nadie, ni idólatra, ni fornicario, nada. Límpiate ahora para que te salve. Mire qué dice. Y mire que es un deber cristiano, la paz. Vamos a Romanos 12, 18. También que no te vengues, que no guardes rencor. Únase a la verdad. De lo que dice la palabra, vamos a este deber, vamos a ver dos deberes cristianos aquí de que nos habló. Mire lo que dice la palabra en Romanos 12, y título tiene deberes cristianos. Dice, leámoslo del 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Usted tiene que ser un iniciador de paz porque tiene el fruto del Espíritu Santo, que es paz. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Déjele todo eso a Dios, pero no caiga en la trampa de la carne, porque usted es un ser espiritual. Usted es un ser espiritual que tiene voluntad, emociones, sentimientos y maneja un cuerpo con la mente espiritual o con la mente carnal. No hay más nada, no hay término medio. Entonces, qué bueno y maravilloso. Oremos esta palabra. Y gracias por tu atención prestada, iglesia. Padre, te damos gracias en esta hora en el nombre de Jesús y bajo la unción poderosa de tu Santo Espíritu. Gracias por la palabra, Señor. Hoy entendí qué es la santidad, cómo la logro, cómo la consigo, pero también entendí cómo vivía una vida de inmundicia que no iba a llegar al cielo. Gracias por esta información maravillosa, por esta palabra. Aunque sienta que es dura, la palabra no es dura, porque me estás disciplinando y me amas porque tú no quieres que yo me pierda, porque estoy extraviado en esta carne, en esta mente carnal, que hoy, escuchando esta palabra, voy a reflexionar y voy a hacer cambios en mi vida. Yo sé que aceptando al Cristo de la gloria, a ese Dios santo, al Espíritu Santo, a Jesús santo, a ese Dios plural, unido en un solo nombre, será mi salvación eterna. Gracias, Señor. Oro por la familia espiritual alrededor del mundo, por la familia en carne para que se conviertan muchos, por los médicos que están sufriendo también duro con esta pandemia, los que están enfermos también en las clínicas, en los hospitales, en las casas, los que han perdido seres queridos también, dale fortaleza en este tiempo y entendimiento y conocimiento de ti, Señor. Ayúdales a las leyes también, a los que mandan, los mandatarios. Oramos y los bendecimos en tu nombre. Y oramos por los enemigos
los que nos persiguen, los que nos ultrajan, y oramos por los presos en las cárceles y fuera de las cárceles, los que están presos del alcoholismo, adulterio, fornicación y tantas mentiras que tienen en su vida, por las viudas, los huérfanos y por todas aquellas personas, Señor, que en este momento están para divorciarse, para que tú obres en la vida de ellos y no puedan causar problemas en sus hogares con esos hijos que tú tantos amas, Señor. Gracias por todo. Te amamos, te adoramos y te glorificamos y ponemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso a Jesucristo, nuestro Santo maravilloso. Amén y amén.